Hola, mi querido amigo europoniano. Feliz, contento. Hoy quiero que hablemos de un tema en el que me han estado preguntando en importantes oportunidades, y es el tema del cálculo de áreas en una superficie donde no se tienen figuras geométricas regulares, sino que se tienen terrenos, superficies totalmente irregulares. Es por ello que hoy, bien respondiendo a través de este video este tipo de preguntas, lo voy a hacer de una manera muy práctica, muy básica, pero muy práctica, para que podamos entender a bien la manera de cómo puedes calcular la superficie o el área de una figura o un polígono irregular de 4 lados, que no es un rectángulo, no es un cuadrado. Entonces se nos hace un poquito complejo poder calcular realmente cuál es el área que tiene ese terreno, y necesariamente tenemos que ampararnos bajo algunos artilugios matemáticos y geométricos para poder calcular esa cantidad de metros cuadrados que tenemos en ese terreno. Quédate hasta el final del video, verás que es bastante interesante. A pesar de que a mucha gente no le gusta el tema numérico, el tema de las matemáticas, creo que voy a poder hacerlo un poquito bien dinámico para que puedas entretenerte un poquito con mi video y puedas no solamente entretenerte, sino a aprender a calcular tus áreas de trabajo, y de esa manera entonces tomar algunas decisiones en función del proyecto que quieras realizar en tu terreno. Aquí tenemos un terreno pequeño, sin embargo voy a hacer el ejemplo con unas medidas pequeñas, pero que fundamentalmente son el mismo basamento matemático. Por lo tanto, los resultados a través del cálculo que tú vas a realizar deben ser exactamente como tienen que ser. Por lo tanto, te invito a que te quedes hasta el final del video para que podamos de esta manera esgrimir en conjunto cuál es el cálculo que tenemos que realizar y cómo es la metodología que tenemos que utilizar para poder conocer la superficie que nosotros queremos conocer. Como decimos que vamos a trabajar en un área pequeña, vamos a apoyarnos en estas 4 piedras. 4 piedritas, porque realmente vamos a hacer un espacio pequeño considerablemente, pero que nos sirve de manera práctica, nos sirve de manera absoluta a poder calcular lo que necesitamos calcular. Aleatoriamente vamos a colocar las piedras, vamos a tratar de que se vean en el video. Aleatoriamente, muy aleatoriamente, vamos a colocar las 4 piedritas. Aquí tenemos, ya tenemos 3, y vamos a colocar esta última aquí. Ok, vamos a colocar esta última aquí. Perfecto, vamos a colocarla más acá. Ahí. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña área. Fíjate que aquí tenemos este trazado que viene aquí. Luego tenemos este trazado que viene aquí. Posteriormente este trazado para culminar en este espacio. Perfecto. Vamos entonces a apoyarnos en nuestra tableta para poder entonces diseñar más o menos el dibujo de nuestra superficie, de nuestro terreno, para que podamos primero que nada saber qué distancias tienen para poder ir a realizar los cálculos. Vamos a ver, aquí tenemos algo como así, posteriormente abre como así, después viene para acá, y por último aquí, y por último aquí. Perfecto. Incluso este creo que lo pudiéramos abrir un poquito más. Vamos a abrir este un poco más para que tenga un nivel de irregularidad un poquito mejor. Ahora sí. Así lo vemos más irregular. Aproximadamente este es el dibujo de la superficie que nosotros queremos conocer su área. Es decir, el área de esta superficie. ¿Qué área es? Por supuesto, en metros cuadrados, en hectáreas,
en kilómetros cuadrados, como lo quieras resolver, no hay problema. Es el mismo procedimiento, solo que, insisto, que en esta oportunidad lo vamos a hacer con un ejemplo muy pequeño porque primero no tengo el ayudante y segundo que es básicamente el mismo proceso. Lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos con una cinta medidora. Mira, una cinta para medir longitudes. Vamos a medir, vamos a llamar a este lado, lo vamos a llamar el lado A. Vamos a llamarlo el lado A. A es igual, medimos la longitud, vamos a ver cuánto tenemos de longitud en A. Tenemos 2 metros 30. 2,30 metros. Vamos con el lado B, que a este segmento le vamos a llamar el lado B. Vamos a colocar nuestra tableta allí. Vamos a lanzar nuestra cinta por aquí y tenemos 3 metros 10. 3,10 metros. El lado B. 3,10 metros. Vamos con el lado C. El lado C lo vamos a ubicar en este sentido. Vamos a ver cuál es la medida del lado C. Tenemos 2 metros 40. 2,40 metros. 2,40 metros. Y por último, nos vamos a medir este pequeño segmento que es el más chiquitico. Es como 1,80 m más o menos. Aquí tenemos 1,90 m. A ver, 2 metros. Exactamente 2 metros. Entonces, el lado D nos miden 2 metros. Muy bien, el lado D es igual 2 metros. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración es lo siguiente. Si nosotros no nos amparamos en un artilugio matemático para poder calcular cuál es el área de este cuadrado, o mejor dicho, de esta figura irregular, de este polígono irregular, lamentablemente no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es algo que definitivamente no lo podemos calcular de una manera chasqueando los dedos, sino que tenemos, insisto, que ampararnos bajo algún artilugio matemático para poder entonces realizar este cálculo. Lo primero que tenemos que hacer, y ahorita dentro de un ratico te voy a explicar la razón específica del por qué, lo primero que tenemos que hacer es dividir esta figura. Fíjate que tiene 4 ángulos, por lo tanto nosotros podemos dividir, y aparte de eso tiene 4 lados, nosotros podemos dividir esta figura en 2 triángulos. Triángulos irregulares igual, sin ningún tipo de ángulo definido ni nada por el estilo, pero que necesariamente nosotros tenemos que calcular, o mejor dicho, revisar cuánto es, por ejemplo, la distancia que hay de aquí a aquí para tener 2 triángulos, o simplemente la distancia que hay de aquí a aquí para tener 2 triángulos. Muy bien. Entonces, como no me puedes responder a cuál de los dos prefieres, yo me voy a ir por este lado. Me voy a ir por este lado. Vamos a ver. Me voy a ir por este lado. Por este ladito. Y vamos a calcular cuál es la distancia que hay entre estos dos lados. Lo que quiere decir que sería desde el punto aquel punto que está allá hasta este, y de esa manera entonces vamos a obtener estos 2 triángulos. Vamos entonces a medir cuál es la distancia que hay
3 metros 15. 3 metros 15. Decimos entonces que tenemos aquí una distancia de, vamos a llamarle a este lado, el lado E. 3,15 metros. Ahora, como ya nosotros tenemos dos triángulos de los cuales conocemos todos sus lados, allí sí vamos a poder nosotros, a través de formulación matemática, de una formulación matemática, poder definir cuál realmente es el área de este cuadrado. Y de esa manera fácilmente nosotros podemos decir exactamente y con precisión qué es lo que tenemos, con qué es lo que contamos y qué es lo que podemos hacer. Muy bien. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos la representación gráfica del terreno que nosotros o al que nosotros queremos conocerle el área. Perfecto. Y tenemos nuestros artilugios. ¿Cuál va a ser el artilugio que vamos a usar en esta oportunidad? Vamos a usar el artilugio del teorema de Herón. ¿Qué dice el teorema de Herón? Que para calcular el área de un polígono indeterminado, es decir, que los cuatro lados sean diferentes y que por ninguno se haya un ángulo de 90 grados, entendiéndose un ángulo de 90 grados, un ángulo perfecto. Por ejemplo, esta línea que tenemos aquí. Esta línea que tenemos aquí es un ángulo de 90 grados. Muy bien. Pero como nosotros aquí no tenemos un ángulo de 90 grados, simplemente nosotros nos apoyamos en el teorema de Herón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a analizar la situación para poder entonces descifrar qué es lo que tenemos aquí y cómo representarlo numéricamente en función de calcular su área. ¿Por qué necesitamos calcular esta área? Simple y llanamente porque vamos a desarrollar un proyecto X y necesitamos conocer la dimensión de ese terreno para poder entonces tomar decisiones de infraestructura, de construcción, de levantamiento del proyecto que sea. En este caso, lógicamente, nosotros como nos apuntalamos más hacia el tema hidropónico, pues simplemente nosotros vamos a decir que vamos a levantar un proyecto hidropónico en esa superficie y que queremos conocer cuál es el área con el que contamos. Ahora, ¿qué dice el teorema de Herón? El teorema de Herón dice que el área de un polígono irregular es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro o al producto de la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por las diferencias de lados del triángulo que se va a calcular. Por lo tanto, tenemos el semiperímetro. No se preocupen, ya les voy a explicar numéricamente de qué se trata todo esto para que vean que es un poquito más que teoría. El semiperímetro es igual a la suma de todos los lados de un triángulo dividido entre 2. ¿Y cómo vamos a calcular el área? El área la vamos a calcular, área total, la vamos a calcular sumando las dos áreas. Ahora vamos de aquí para acá. ¿Cómo vamos a hacer de aquí para acá? ¿Cuáles son las dos áreas? Aquí pudiéramos decir que tenemos área sub 1 y aquí tenemos el área sub 2. Aquí tenemos el área sub 1 y tenemos el área sub 2. Ahora bien, vamos en materia numérica. Vamos a aplicar a Herón en nuestro cálculo. Herón nos dice que para calcular esta área nosotros tenemos que primero calcular el semiperímetro. Por lo tanto, el semiperímetro es igual a la suma de los tres lados. ¿De quién? Del triángulo A sub 1. Por ello fue que nosotros necesariamente tuvimos que trazar esta línea, conocer esta longitud para poder segmentar ese polígono irregular en dos triángulos irregulares también. Dos triángulos totalmente irregulares que nos van a generar entonces la posibilidad de calcular a través de Herón cuál es el área total. Entonces decimos que el semiperímetro es igual a la suma
de los tres lados de nuestro triángulo dividido entre 2. Tenemos por un lado 2,30 metros más 2 metros más 3,15 metros. Todo eso debemos dividirlo entre 2. Nosotros sumamos entonces, tenemos 2, 2, 4 y 3, 7, 30 y 15 serían 45. Por lo tanto, el semiperímetro es igual a 7,45 dividido, por supuesto, estos son metros, dividido entre 2. Déjenme buscar la calculadora, por favor. Ya llegué con la calculadora. Ahora perfecto. 7,45, para estar más seguro y que tengamos fe de que eso es así, 2,30 más 2 más 3,15 es igual a 7,45. Si lo dividimos entre 2, vamos a tener un total de 3,725. Vamos a hacerlo completo. El semiperímetro del área sub 1 es igual a 3,725 metros. Muy bien, allí tenemos el semiperímetro. Luego de que tenemos el semiperímetro, allí sí podemos entonces saltar al teorema completo de Herón y comenzar a calcular. El área A sub 1 es igual a la raíz cuadrada de el semiperímetro, es decir, 3,725 multiplicado por la diferencia del semiperímetro menos cada uno de los lados del triángulo. En este caso, 3,725 metros. No voy a colocar la unidad, ya sobreentendemos de que son metros. Menos el primer lado, 2,30, por el semiperímetro, 3,725 menos el segundo lado, vamos a decir que son 2 metros, por el semiperímetro, 3,725 menos el tercer lado, que en este caso es 3,15. 3,15. Calculamos y le damos a eso la raíz cuadrada. Vamos a hacerlo de una vez por aquí. Vamos a ver. A sub 1 es igual, según 3,725 por 3,725 menos 2,30 es igual a 1,425 por el segundo lado, 3,725 menos 2, 1,725 por 3,725 menos 3,1 es igual, perdón, sí, 3,725 menos 3,1 igual 0,625. A todo eso le vamos a multiplicar. Recuerde que todo eso es metro, metros y metros y metros. Por lo tanto, aquí tenemos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. Tenemos luego que A1, que sería el área sub 1, para poder calcular el área total, área sub 1, multiplicamos todos estos valores. Vamos a tapar el marcador. 3,725 por 1,425 por 1,725 por 0,625. Eso nos da un total de 5,7228. La raíz cuadrada de 5,7228.
5,7228. Vamos a colocar todos los decimales para que nos dé al final y vamos a tomar solamente al final 2 decimales para hacerlo lo más próximo posible. Cerramos aquí la raíz y entonces la raíz cuadrada, perdón. Aquí tenemos metros. ¿Cuántos? 1, 2, 3 y 4 metros a la 4. Muy bien. Entonces, el área sub 1 es igual a ¿cuánto? La raíz cuadrada de 57228 me da 2,39. 2,39 metros. La raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, el área 1 la tenemos definida como 2,39 metros cuadrados. Ese dato lo vamos a anotar por aquí. Área 1 es igual a 2,39 metros cuadrados. Aquí tenemos el área 1. ¿Para qué hicimos el área 1? Recuerden que vamos a calcular el área total de ese polígono. Vamos ahora con el segundo triángulo. Ya este triángulo lo hemos culminado, ya conocemos el área de ese triángulo, aquí lo tenemos. Ahora vamos con el segundo triángulo o el triángulo A sub 2. Vamos a borrar todo esto que tenemos por aquí. Vamos a borrar solamente los resultados. Esto, para que dejemos las figuritas. Vamos a dejar las figuras. Vamos a borrar solamente los resultados. Los resultados. Sub 1, sub 1, sub 1, sub 1. Aquí sí podemos borrar todo. Vamos a dejar la línea de fracción. Vamos a dejarla izquierda también. Y el 2 vamos a dejarlo quieto. Aquí cancelamos esto. Borramos este valor. Y borramos este valor. Muy bien, ahora simplemente lo que vamos a sustituir valores. Recuerden, el semiperímetro es la suma de los tres lados. ¿Cuáles son los tres lados? Aquí tenemos 3,15, 3,15 más 2,40. Recuerden que estos son metros. Y por último, 3,10. 3,10. 3,15, 2,40, 3,10. Dividido entre 2. Y simplemente hacemos la suma. 3,15 más 2,4 más 3,1 es igual a 8,65. 8,65 metros. Lo dividimos entre 2 y nos da un total de 4,325. 4,325. Este no es el semiperímetro A o 1, el área 2. El semiperímetro 2. Muy bien. Vamos ahora a aplicar definitivamente Aerón. ¿Cómo lo aplicamos? Ya lo sabemos. Tenemos 4,325 multiplicado por 4,325 menos el lado A. Vamos a llamarle el lado A. 3,15. Cerramos, multiplicamos y abrimos paréntesis. Semiperímetro 4,325 menos el lado B, 240. Cerramos, multiplicamos, abrimos paréntesis. El lado C, 310. 4,325 menos 3,10. Muy bien, ahora vamos entonces a hacer la multiplicación de cada uno. No sin antes colocar el semiperímetro en este lado. 325 por 4,325, 4,325 menos 3,15. Nos da un total de 1,175. 1,175 por 4,325
menos 2.4, 1.925. 1,925 por 4.325 menos 3.1 nos da un total de 1,225. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a multiplicar esos cuatro valores. Recuerden que cada uno de esos valores está representado con la unidad métrica. Metro, 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 es decir, 4 veces metro o 4 metros. Vamos a multiplicar 4.325 por 1.175 por 1.925 por 1.225. Eso es igual a 11,98. 11,98 metros. Ahora sí vamos a colocar metros, pero ¿cuántos metros? 1, 2, 3, 4 metros. 11.98 metros a la 4. Si nosotros a ese valor le extraemos la raíz cuadrada, entonces decimos que el área del triángulo 2 da total 3,46 metros. El cuadrado de, la raíz cuadrada de 4 es 2 metros cuadrados. Entonces, tenemos el área 2 o área sub 2, A sub 2, 3,46 metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos las dos áreas. Área 1, que tiene una extensión de 2,39 metros cuadrados, y el área 2, que tiene un área o una extensión de 3,46 metros cuadrados. ¿Cuál es el último paso que debemos dar para conocer entonces el área total de esta figura irregular? Simplemente vamos a aplicar la fórmula número 3, que es el cálculo de las dos áreas. Aquí lo único que tenemos que hacer es borrar todo lo calculado anteriormente. Vamos a borrar todo esto, semiperímetro, herón y todo, y simplemente vamos a darle aplicabilidad al área total, que es igual al área 1, que en este caso son 2,39 metros cuadrados, más el área 2, 3,46 metros cuadrados. Lo que quiere decir que el área total es 2.39 más 3.46. Estamos hablando de un área de 5,85 metros cuadrados. Es decir, nuestra figura, nuestro polígono en cuestión, nuestra figura irregular en cuestión, tiene un área total de 5,85 metros cuadrados, considerando los dos triángulos que se generaron y, por supuesto, considerando las longitudes de cada uno de los cuatro lados de esta figura geométrica irregular. Muy bien, ahora tenemos el resultado. Espero que te haya servido de alguna forma u otra. En alguna oportunidad vas a tener que usar esta fórmula. Si tienes necesidad de calcular el área de alguna superficie específica, no dudes en comentarlo. Pregúntame, que seguramente te voy a estar respondiendo. Con mucho gusto, con mucho gusto, te voy a estar respondiendo para que tengas con exactitud y precisión cuál es el área de la superficie en cuestión. Chao, chao. Nos vemos en una próxima área.